¿Ahora qué hacemos? Conversaciones sobre los avances en ciencia, tecnología e innovación. ¿Qué es la inteligencia artificial y cuáles son sus implicaciones en nuestra vida? ¿Ahora qué hacemos? Entrevistas desde el Congreso Futuro. Y ahora qué hacemos es el nombre de la 13ª versión de Congreso Futuro este 2024. Nos encontramos en el Centro de Extensión del Instituto Nacional. Somos Uchile TV y vamos a estar conversando con la doctora en Ciencias Físicas y experta en Sismología, Ignacia Calisto. ¿Cómo estás? Hola, gracias, bien. Sí, bueno, me contabas que te han entrevistado mucho, que ha sido una experiencia bien intensa. Sí. Es como agotador esto, yo no sabía, de verdad, como te comentaba antes, no sé cómo vive la gente famosa, ¿no? Claro. Es algo agotador. Me imagino. Sí. Bueno, entremos en la materia que, digamos, estudias. ¿Cómo llegas a transformarte, digamos, en experta de sismología y cuál crees que es la relevancia que tiene hoy día estudiar estos fenómenos? Sobre todo pensando en el futuro. Sí, bueno, yo no siento que sea experta en sismología, sí trabajo harto en terremotos y tsunamis, que son como áreas ya dentro como súper específicos, son áreas que son un poquitito distintas, pero tengo mi formación en sismología. ¿Cómo uno llega a eso? Pues, para estudiar sismología, bueno, ahora es mucho más simple porque están las carreras de geofísica, por ejemplo en la Chile, pero también en la Universidad de Concepción, y es un poco más directo llegar. Antes uno tenía que pasar, por ejemplo, por física para poder estudiar entonces geofísica a la larga. Eso. Yo sé que en general hay solemos consultarle respecto a esto a los hombres. ¿Cómo ha sido tu lugar siendo mujer dentro del estudio de estos fenómenos? ¿Qué es lo que has ido descubriendo a partir de tus investigaciones? Ya, igual, sí, son dos preguntas. La primera y la segunda, como tú quieras. En términos de género, sí, somos pocas las mujeres que hacemos esto. Lo bueno es que al menos a nivel de pregrado y de posgrado ha aumentado enormemente la cantidad de estudiantes que está trabajando en estos temas. O sea, yo puedo decir que dentro de mis estudiantes de posgrado tengo más mujeres que hombres. Ah, súper. Sí. Hay un problema dentro de la academia, eso sí, que a medida que va pasando el tiempo, a medida que uno va escalando, llegar, por ejemplo, profesora titular, el porcentaje ahí es cuando empieza a achicarse. Ya. O sea, tenemos una gran cantidad de estudiantes mujeres en pregrado, varía un poquitito hacia el posgrado, un poco menos, pero a medida que va subiendo en la pirámide de la academia, por lo menos, cada vez hay menos mujeres. No entiendo. Sin embargo, yo creo que últimamente, sobre todo por estos últimos años, en general tenemos nosotras, las mismas mujeres, una conciencia más hacia incentivar, hacia colaborar y hacia apoyar a mujeres que vienen un poco más atrás en la carrera. Claro. Pero sí, yo creo que no fue fácil. De hecho, nosotros el otro día estuve dando una charla acerca de literalmente incentivar mujeres en ciencia. Cuando yo entré a la carrera éramos 6 mujeres de un montón y terminamos 2. Ya. O sea, habla mucho de esa brecha de género interior de no sentirse cómodo, porque de repente en las mismas universidades, los mismos profesores en ese tiempo, o sea, ha cambiado y espero que siga cambiando para mejor, pero en ese tiempo así como que no te incentivaban, era así como casi porque estás aquí. Claro. Pero no, o sea, yo creo que ahora hay muchas más mujeres insertadas. Los departamentos están creciendo en términos de cantidad de mujeres, lento, pero va creciendo. Pero necesitamos incentivar mejor y necesitamos tomar medidas en general para que también sea tomado en cuenta toda la productividad y no tengan que castigarte porque, por ejemplo, te toman por la tarde. Claro. O sea, mejorar las condiciones también de estudio y de trabajo en todo orden de cosas. Y la segunda pregunta que olvidé. La segunda pregunta iba relacionada a los estudios, digamos, la avanzada que estás desarrollando. Me imagino que tiene que ver también con la ponencia que vas a desarrollar hoy día. Sí, bueno, yo particularmente en esta investigación estoy haciendo, tratando de mirar los registros del pasado para como reconstruir un poco, no fue ese terremoto o esos terremotos, ya, distintos de cada segmento, de manera de poder conocer un poco la mecánica o tener una
poco de conocimiento hacia ese lado, o sea, porque hay mucho todavía, hay mucho que investigar, mucho que estudiar, pero tener un poco de conocimiento hacia qué es lo que ocurre en ese segmento. Que nosotros estamos más o menos acostumbrados, sobre todo en temas de riesgo, en que, por ejemplo, para el 2010 el terremoto Cesar era en 1835. Claro. Pero si uno mira el terremoto, ese terremoto no era igual al del 2010. Pues. Entonces uno podría decir que ese fue el Cesar. Claro, entiendo. Como cuándo se repitió algo similar. Ya. O qué zonas, por ejemplo, siempre rompen y qué zonas rompen en distintas épocas. Por ejemplo, no sé, porque en la zona norte, por decir un ejemplo, nomás van a tener que ver la ponencia para saber más. Le vamos a ver. Claro, por ejemplo, en la zona norte rompa cada 200 años, mientras Claro. que en el centro cada 100 años. O sea, está armando una especie de historicidad de los fenómenos Claro. naturales. Hace un trabajo forense. El trabajo forense, Claro, sí, muy no, atractivo. sí. ¿Y qué herramienta está utilizando para poder detectar, digamos, las distintas características similares o las diferencias que Por un pueden haber? lado, bueno, tengo toda una gama de estudiantes entre geología, geofísica, magíster de Ya. geofísica que apoyan enormemente en esto. Sí, yo creo que ellos merecen ese reconocimiento. Pero también, por ejemplo, yo trabajo con un historiador que me ayuda a leer estos registros. O sea, porque hay registros, digamos, que son sedimentos, que para eso ocupo los geólogos para que me ayuden. Claro. Pero también hay registros que son como el sacerdote escribió y mandó al vicerreinato. Acá la tierra se movió y llegó una hora. Y destruyó el Descripciones convento. de lo más, lo que ven, etcétera. Tú tienes eso, tú puedes, por ejemplo, decir cómo fue la inundación para ese terreno. Claro. Igual la inundación en un lugar local y estamos hablando de un terremoto de 400 kilómetros de largo, ¿no es cierto? Entonces, si tienes varios de esos en varios lados, tú puedes entonces decir cómo pudo ser, cómo debió haber roto, porque no rompe una roca gigante, no es que rompe entera, sino que hay lugares donde es como si tú te apoyas en una pared, no vamos a mover la pared completa, vamos a mover hacia Claro. trocitos, no sé, Sí. hijo cercano. Entonces, ¿cómo debió haber sido para que esos registros estén ahí? Claro, perfecto. ¿Y hay alguna comparación o referencias internacionales de estos estudios? ¿O el estudio que No, está realizando? nosotros he visto por otras técnicas, o sea, Ya. nosotros usamos una en particular que es armar miles de modelos, literalmente, es como cientos de miles de modelos, compararlos con los registros y decir como, bueno, estos lo explican, estos no lo explican. Claro, Y si entramos un poco con los registros. Y utilizamos una técnica que se llama árbol lógico para hacer eso. ya. Y que al final lo que hace es programar harta programación, ecuaciones y un montón de cosas más técnicas. Y en general nosotros hemos visto otro tipo de construcciones utilizando otras técnicas, pero no como la que estamos haciendo nosotros. Ya. O sea, nosotros ahora recién sacamos un artículo del segmento, que es lo que voy a mostrar, el resultado que voy a mostrar acá, del segmento del 2010, utilizando esta técnica. Y comparamos, porque también reconstruimos el 2010, pero con la misma técnica. O sea, no utilizamos registros que sean diferentes. ¿Sí? O sea, tratamos de decir como, no, pero es que aquí existe, ya, pero es que eso no existía antes. Entonces, ¿cómo vamos a poder ver que esa técnica funciona si utilizamos registros modernos? Pues no, o sea, utilizamos registros viejos. Ya. ¿A qué te refieres con registro viejo? Por ejemplo, que zonas donde se destruyó, lugares donde ya. llegó la inundación, pero no como, por ejemplo, reconstruir la señal completa del mareógrafo, porque no existía mareógrafo. Que en el caso del 2010 se puede... Claro, porque existe todo eso, que es como lo reconstruyen normalmente. Ya. O sea, se toman todos los datos de sismología, de instrumentación sísmica, de instrumentación de geodesia, mareógrafos, se toman un montón de estos datos que tienen reconstrucción temporal, ¿no? O sea, que son no solamente son en hartos lugares, sino que además son en una serie de tiempo, ¿cierto? Y se reconstruye cómo fue eso. Entonces nosotros dijimos, bueno, si nosotros tenemos un mareógrafo, tenemos la ola mayor, y esa debió haber sido el registro si hubiese sido el viejo. Igual, claro. Sí, tomamos solo eso, reconstruimos y lo reconstruimos muy bien, o sea, muy bien comparado con las otras técnicas. Perfecto. Entonces con eso nosotros decimos como ya, bueno, si podemos reconstruir este bien, entonces al menos le damos un peso a los del pasado que tienen menos registro, entonces solamente es como la probabilidad de que fue así. No es que fuese así, porque necesitamos más registros para poder confirmar. Claro. Pero al menos con ese terremoto como está reconstruido, cumple con todos los registros. Este congreso se centra en la inteligencia artificial. ¿Hay alguna de esas herramientas, de esas tecnologías? O sea, hasta donde yo sé, para lo que es reconstrucción de terremotos o en general, sismicidad, sismología, tsunami, no se ocupa mucho lo que es inteligencia artificial. Sí se ocupan otras cosas, como machine learning y árbol lógico.
Mira. Que también son técnicas modernas, no inteligencia artificial, efectivamente. Yo creo que es algo hacia donde vamos a llegar, pero necesitamos entrenar bien. Necesitamos tener harta base de datos, porque no es lo mismo, por ejemplo, que se aplique un sesgo, que quedó mal reconstruido una cara, no sé, ¿puedes saber tú decir algo? Que evacuar 2.000 kilómetros de costa. Sí, o sea, hay de metal diferencia. En realidad, no equivocamos, que la inteligencia artificial lo disminuyó y quedó todo un sector inundado. Entonces no estamos hablando con yo creo que si bien va a llegar allá, todavía falta precisión, ¿no? Necesitamos tener una base de datos muy grande para poder entrenar. Claro, todavía eso y no ahí es donde existe. el rol que, por ejemplo, yo juego, que reconstruyendo el pasado, vamos a tener una base de datos para poder saber efectivamente las distintas posibilidades. O sea, digamos, el estudio que está realizando está aportando para que en un futuro... Yo creo que sí. Ya. Mi personal, yo creo que sí. Sí. Sí, que para allá vamos. Igual ocupamos, por ejemplo, tenemos harta instrumentación. Yo trabajo con otros investigadores de la Chile, por ejemplo. Ya. Que estamos viendo harto el tema de machine learning. Entonces, de cómo con la instrumentación del presente, digamos, no el registro del pasado, pero con la instrumentación del presente poder ir viendo cómo poder leer los registros de manera más adecuada, y ahí usamos machine learning. Perfecto. O sea, hay una adaptación también de las tecnologías. De todas maneras, o sea, tenemos que seguir moviéndonos, no nos podemos quedar mirando todavía leyendo el cura. Claro. No importa. No nos gustaría que nos adelantaran lo que va a ser tu ponencia, pero alguna de las conclusiones que hay sacando, que te has acercado, pero particularmente, por ejemplo, en el fenómeno del 2010, que imagino que es una generación que ha vivido, que está más cercana. Sí. Aunque igual es terrible. Yo ahora a mis estudiantes les pregunto así como, uy, ¿se acuerdan para el 2010? Y todos me vienen como, no, porque tenía como 4 años y yo así, no. Sí, me imagino. Claro. A ver, bueno, ahí van a ver las conclusiones. En realidad tenemos cosas en el segmento. Tenemos pocos terremotos reconstruidos porque necesitamos más datos. O sea, una cosa son estos registros que te digo yo que son escritos y todo, pero también existen los varios registros que tienen que ver con buscar estos sedimentos, ¿sí? Y yo creo que necesitamos más de esos registros, porque entre más registros tengan, menos incertezas tienen los modelos. Y lo que sí nos dimos cuenta es que pudimos reconstruir 3 terremotos que llegan en 1570, 1835 y en 2010. En 2010 se usa, digamos, como la base para ver que todo en resto funciona bien. Entonces, de esos otros 2 terremotos, podemos ver que necesitamos más. Porque claramente ninguno de ellos se comportó igual, así que no hay un ciclo. Claro. ¿Cuáles son las diferencias que han encontrado? Bueno, hay algunos que rompen más al norte, otros más al sur. Pero sí hay un sector que rompe siempre. A ver, ¿cuál es? Para no tener que esperar. Adelántanos algo. Bueno, en este caso está cerca de la bahía de Concepción. Ya, perfecto. O sea, podríamos decir que hay un punto ahí importante de simbología. Imagínate que se cambió Concepción de Penco a donde está ahora, que es el Valle de la Mocha. ¿Sí? Se cambió, se movió, porque efectivamente esa ciudad siempre era pegada por tsunamis. Entonces en la costa no tenía sentido de esta ciudad municipal. Claro. Y ese es el sector donde efectivamente vemos que siempre rompe. El tsunami se produce donde más se rompe. O sea, no es que toda el agua sube así, sino que es más como una olla que hierve. Que como que se ven así como, claro, en algunos sectores sube más, que depende también de cómo rompa. Si te rompe más, sube más, donde rompe menos, sube menos. Entonces, los lugares donde siempre rompe, obviamente siempre van a tener tsunami. Si son superficiales, por supuesto. Tiene sentido también pensar que efectivamente en el 2010 uno de los sectores más dañados haya sido ese, ¿no? Claro, o sea, Dichato, Constitución, hace un poquito más al norte. Igual tiene que ver con que el terremoto estaba, desde ese segmento estaba un poco más al norte que, por ejemplo, el de 1500, que es un poco más al sur. Claro. Así que no sé, hay hartas cositas ahí para poder ver. Para ir finalizando, ¿el estudio se hace desde el 2010 hacia atrás o al revés? No, sí, desde lo sí, más. No, ¿sí? se hace desde lo que más tenemos a lo que menos tenemos. Perfecto. En datos. Ya, porque tiene más lógica a partir de eso. Y además que, o sea, siempre uno trata de mostrar primero que en realidad la técnica funciona. Y lo primero que tú haces es reconstruir, como te comentaba, tratar de reconstruir de una forma como si estuvieses haciendo lo antiguo, el nuevo, porque tienes mucho más para comparar. Claro. O sea, del 2010 hay en estudios acerca del terremoto, se puede estar diciendo como ya el autor tanto hizo esto, el autor y después tú miras y tú dices como,
Es igual. Claro. Ya, muy bien. Ya, Ahora vamos eso. para atrás. Claro, es una mirada finalmente retrospectiva, pero al mismo tiempo... Pero, o sea, pero igual uno tiene que considerar todo el segmento Todo el completo. segmento. Entonces tú tienes que ir mirando la historia completa. Claro, pues tú no puedes decir como solamente quedarte con el que fue recién y nada más. O sea, ya sabemos que no rompen igual. Entonces, si no tienen la historia, ojalá completa, bueno, nunca vamos a tener registros tan antiguos por el tema práctico, ¿no es cierto? Ajá. Pero lo más atrás posible vas a poder tener entonces mayor conocimiento de cómo se comporta el segmento completo. Y eso te va a decir que en algún minuto se va a repetir o va a ser similar. Claro, nos decía, y no hay duda de que todos estos datos que van quedando van a servir para el futuro. ¿Qué proyecciones ves respecto a la investigación en torno a sismología, fenómenos naturales, etcétera? O sea, tenemos la suerte, no sé si yo creo que decir suerte no es exactamente la palabra más adecuada, Ya. pero que siempre van a ocurrir terremotos y tsunamis. O sea, tiene hartos años de estudio. Claro, sí, como, Ya. no, sí. A diferencia, no sé, de estudiar otras cosas que ya pasaron. Pero en Claro. este caso, súper particular, van a seguir habiendo. Entonces no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Ya sabiendo que no son todos iguales. Sabiendo que el tsunami de algunos terremotos afecta, por ejemplo, o sea, si ocurre ahora en Chile Central uno, igual va a llegar el tsunami a Concepción, a La Serena, más lejos, digamos. Claro. Entonces, no nos podemos quedar con una cosa. O sea, tenemos que seguir estando ahí para poder disminuir el riesgo y toda esta investigación, porque sí, está súper ligada a la población, a la toma de Eso es decisiones. importante. Entonces, si nos quedamos con lo que tenemos, podemos cometer muchos errores. Claro. Y esos errores cuestan vidas. Lo importante es seguir estudiando y obviamente también ligarlo a todo lo que tú dices, la Ya. población, el Y estudio. hacer esto, este tipo de cosas. O sea, ir a la divulgación para que la educación es fundamental, es una clave para que nosotros podamos disminuir el riesgo. O sea, si sabemos qué es lo que ocurre, sabemos qué hacer, sabemos que necesitamos tener, no sé, un punto donde las familias se reúnen en caso de que el terremoto ocurra, no sé, durante la jornada, tienes que tener... O sea, la educación es... Clave en esto. Exacto. Hola a todos y todas, estamos en el Congreso Futuro en su versión 13ª, 2024, y nos encontramos con una arquitecta de profesión, pero que a lo largo de su carrera ha ido modelando su especialidad. Hablo de Marina Otero. ¿Cómo estás, Marina? Muy bien, muchas gracias. Te agradezco mucho aceptar conversar con nosotros aquí en Uchile TV y me gustaría partir preguntándote cómo de la arquitectura pasas al estudio del almacenamiento de datos. Sí, es la pregunta del millón. Bueno, empecé estudiando arquitecturas automatizadas que estaban diseñadas prácticamente para máquinas y no tanto para humanos. Me parecía interesante desplazar la figura de lo humano como centro de la arquitectura. Y a través de analizar esas arquitecturas, que son puertos automatizados, fábricas automatizadas, lo hemos visto mucho en la tele, por ejemplo, empecé a seguir las tuberías que salían de aquellos lugares y ver todo el entramado que construye esa infraestructura digital. Y me di cuenta que una de las arquitecturas más importantes para que todo eso funcione son los centros de datos. Ya, Y ahí empezó la historia. claro. O sea, me imagino que todo lo que tiene que ver con estos cableados que están debajo del mar, estos sistemas interconectados, ¿no? Claro. Porque a veces pensamos que la gran nube que mantiene la información es efectivamente una nube, está en el cielo, pero no. Ahí es lo que pasa aquí en la Tierra. ¿Me podría explicar un poco más de eso? Claro, la nube es la gran maquinaria de relaciones públicas que han puesto en marcha las tecnológicas, pero la nube no flota. La nube Exacto. pesa mucho, consume mucha energía y consume mucha agua, además de emitir CO2. Para que utilicemos nuestras computadoras, teléfonos móviles, usamos información, es necesariamente no solamente los cables, sino materiales que tienen que extraerse de la tierra, minerales estratégicos para construir las baterías, pero además todos estos grandes centros con servidores que guardan nuestra información y que funcionan 24 horas al día, consumiendo una gran cantidad de agua y de energía. Y eso no nos lo cuentan cuando hablan de la nube. Exacto. Y yo me hago la pregunta, porque muchas veces me he acercado a mi Gmail y me han dicho, te queda poco espacio. Sí. ¿Dónde está ese espacio? ¿Dónde está físicamente lo que yo estoy almacenando? Mis datos, los de mi familia, amigos, etcétera. Están en servidores Ya. y posiblemente en más de uno.
porque muchas de las compañías siempre tienen varias copias, duplican, hacen como un espejo de la información por si acaso hay algún problema en un centro de datos que esté en otro. Con lo cual, cada uno de tus correos, si además los tienes en varias cuentas, en diferentes plataformas, los has guardado varias veces, están multiplicados por el mundo consumiendo agua y energía. Eso, las fotos de nuestros gatos, los memes, etcétera. Claro, los videos virales, etcétera. Hablamos, y lo mencionaste un poquito recién, respecto a los impactos que pueda tener en la naturaleza. Una gran cantidad de uso de agua, y hoy es un bien escaso, sabemos, un recurso escaso más bien. Chile es uno de los casos emblemáticos de crisis hídrica, o al menos en comparación a otros países. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se puede regular el impacto que genera el almacenamiento de datos a nivel mundial? Bueno, es muy importante que se haga cuanto antes una política del manejo de estos recursos, porque como tú dices, en contextos de sequía, lo que puede ocurrir es que los centros de datos, como tienen que seguir funcionando, quiten la poco agua que haya para repartir para comunidades. Hay muchas comunidades en Chile que están protestando. Por ejemplo, yo estoy en contacto con la comunidad de Quilicura, que está protestando el uso del agua de los humedales de Quilicura por los centros de datos y otras industrias. Este jueves, precisamente, junto con el núcleo FAIR, en colaboración con Congreso Futuro y algunos de los ponentes en Congreso Futuro, y espero que el Ministerio de Ciencia, vamos a hacer una mesa de trabajo con las comunidades para intentar generar otro tipo de políticas y visiones en la gestión de los recursos por parte de los centros de datos. Es necesario que se hagan estas políticas porque va a llegar un momento en el que nos vamos a encontrar grandes problemas de abastecimiento. Hay una ausencia de fiscalización entonces. Sí. ¿Y qué pasa con eso? O sea, finalmente son políticas públicas que tienen que entrar a ese orden de cosas, ¿no? Las grandes tecnológicas nos están dando toda la información que necesitaríamos para entender el gran consumo que tienen. Publican algo, pero no publican todos los datos. No se ha legislado lo suficiente cuál tiene que ser el uso particular de los recursos, del agua, de la energía, por parte de estas infraestructuras. Porque muchos de los gobiernos están en una situación servil respecto de las grandes tecnológicas. Si los ciudadanos y las ciudadanas son más conscientes de lo que implica este entramado computacional y de datos, pueden también hablar a sus representantes políticos y pedirles que haya mucho más control en relación a estos procesos. Y esto es lo que estamos intentando, que una cantidad de expertos junto con las comunidades puedan pedirle a las instituciones privadas y al gobierno que gestione de otra manera, que haga otros modelos de gobernanza y diseño de centros de datos, porque es posible. Hay, digamos, estudios pioneros y que han podido identificar estos conflictos. ¿Qué pasa con los países que se han implementado estas legislaciones? ¿Conoce algún caso emblemático que podría mencionar? A ver, en la Unión Europea se han implementado un código de conducta para el funcionamiento eficiente en los centros de datos. No es suficiente, pero aún así sí que está muy sensibilizada la población respecto a ello y ha habido como momentos en los que se ha parado la construcción de nuevos centros de datos hiperescalares en lugares, por ejemplo, como Holanda, precisamente por los conflictos con las comunidades. Y eso llevó al Parlamento de los Países Bajos a regular de otra manera el uso de los recursos. Ese es el caso de Meta, ¿no? De Facebook. Exactamente. Meta en uno de los pueblos cercanos a Ámsterdam. En otros lugares como los países nórdicos hay unas políticas muy avanzadas del uso de la energía que emiten los servidores y reusarlo. Por ejemplo, en Estocolmo se reusa ese calor y se distribuye de nuevo a las viviendas, por ejemplo, de los barrios de Estocolmo. Hay una empresa estatal que trabaja tanto con el gobierno como con las empresas privadas en desarrollar prototipos de usar de otra manera la energía de los centros de datos y buscar nuevos modelos, por ejemplo, de refrigeración que sean más ecológicos. Claro. Eso me gustaría preguntarte, porque sabemos que el almacenaje de datos, me lo imagino, incluso he visto grandes búnker, ¿no? No sé si son muy atractivos, tú que los trabajas. Son horribles. Y emiten sonidos muy extraños, ¿no? Emiten un sonido horrible, hace frío o hace calor, no son los lugares más agradables. Exacto. ¿Hay otros lugares, digamos, a través de objetos, que indiquen que se puede almacenar datos? Claro. A ver. O sea, mira, yo estoy obsesionada con los modelos descentralizados. ¿Ya? Es posible almacenar información de una manera distribuida. No solamente los centros de datos tienen que ser estas grandes moles que aparecen como en la periferia de las ciudades o incluso en el centro de las ciudades, un poco como camuflados.
podría ser una red descentralizada que estuviera en cada una de nuestras casas. Y esos modelos que han desarrollado algunos mis estudiantes, de hecho, se han comercializado por algunas empresas que hacen pequeños radiadores que son a la vez centros de datos. Y la gente que los tiene no consume, el consumo de electricidad lo pagan los clientes que tienen los datos almacenados en ese servidor. Y en la práctica, ¿cómo se implementa eso? ¿Es posible desde alguien, digamos, simplemente Claro, desde su hogar? tú instalas ese radiador, que es un centro de datos, Ya. y ya está. Y los datos van a esa cajita, digamos. No los tuyos necesariamente. Eso lo hace la empresa, gestiona un poco dónde distribuye los datos. Pero yo entiendo que ese modelo es posible para que, por ejemplo, una comunidad, un barrio, decida gestionar sus datos de esa manera. Y en lugar de tener a grandes tecnológicas, gestionando nuestra información, que a lo mejor sea algo que podemos gestionar a nivel de la comunidad. Que nosotros seamos los que tratamos nuestros datos, los que los mantenemos, los cuidamos, decidimos que se ahorran y controlamos el impacto que tiene. En torno a esto que me dice, me gustaría hacerte dos preguntas. Primero, ciberseguridad. ¿Qué pasa con el manejo de datos? Cuéntame, porque realmente, claro, lo que me estás presentando es una alternativa para ser dueños o propietarios o custodios de nuestra propia información, pero hoy día la realidad es distinta. Bueno, pero vamos a ver, ¿tú cuánta información tienes que requiere que no se pueda hackear, que es fundamental para tu existencia? Muy poca. Muy pocas. ¿Cuánta información tienes que podrías compartir y de hecho estás compartiendo continuamente en redes sociales? Que se hace pública. Exacto. Mucha, ¿no? Al subirme y pagar la micro, de hecho, el bus, acá ya sabemos, o sea, ellos ya saben dónde yo he viajado todo el... Claro, nosotros mismos estamos compartiendo totalmente pues, en las redes sociales información muchas veces privada. Entonces lo que yo propongo es que seamos más precisos a la hora de identificar los datos, la información, y podamos asignarles un tipo de almacenamiento adecuado. Es decir, hay una ecología de datos y esa ecología puede guardarse en diferentes arquitecturas que sean adecuadas para la seguridad y las necesidades que tienen cada uno de los áreas. No es lo mismo unos informes médicos o unos documentos de seguridad del Estado que las imágenes de mi gato, de mis vacaciones. Exacto, hay documentos mucho más sensibles, información más sensible. Y la segunda pregunta que quería realizar en torno también a esta arquitectura personal, por decirlo de un modo. Frente a un colapso informativo, si es que nos ponemos apocalípticos, ¿qué pasa con esa información? ¿Sería también una alternativa para cuidar la información? Los centros de datos están en su mayoría diseñados para que puedan soportar algunos colapsos bastante importantes. Saqueo y de todo. Desde seguridad, pero también tienen varias líneas de energía, depósitos de diésel que pondrían en marcha generadores de electricidad en caso de fallos. De hecho, esa es su mayor preocupación y cuando pensamos en centros de datos pensamos que casi todos son servidores, pero lo que me he dado cuenta es que en realidad ese es el volumen más pequeño, que todo lo demás más o menos. ¿Es necesario todo eso? O sea, no podemos correr el riesgo, ciertos riesgos de que alguna información se borre. De hecho, yo soy partidaria del borrado de datos. Ya. Creo que es necesario no solamente consumir menos, pero también hacer un ejercicio de borrado, de edición de nuestras memorias. Porque la memoria no es lo que se acumula en la nube, sino las relaciones que construimos entre nosotros. Exacto. Y en torno a eso me gustaría hacerte una pregunta, quizás más personal o reflexión en base al estudio que haces. ¿Qué tan importante es almacenar la cantidad de información? ¿Por qué necesitamos tanta información? Es una pregunta incluso... Es la pregunta que me planteo yo. Yo entiendo que tienen valor sentimental. Y cuando hablo de borrado de datos, lo suelo hacer a través de la idea del duelo por los datos, entendiendo que hay un valor sentimental que nos cuesta. Tenemos una manera de relacionarnos con esa información como la tenemos con objetos que son sentimentales. Entonces, de repente, cuando tenemos un disco duro externo que ya no funciona, o nos roban el móvil y perdemos información, o hay alguna... realmente los sufrimos. Pero yo creo que esos procesos de duelo se podrían gestionar a través de rituales, que entendiéramos que, como todo en esta vida, hay cosas que tienen que desaparecer. No toda la información se tiene que guardar para el futuro. Y de hecho no es necesario, pero hay sistemas de almacenamiento de información que se están desarrollando también a nivel tecnológico que permiten almacenar durante largos periodos de tiempo sin necesidad de un gran gasto ecológico. Por ejemplo, el ADN artificial, que yo no soy gran partidaria, pero creo que hay desarrollo tecnológico en este tipo de modelos alternativos de manejo de la información. Hay otra de las características, digamos más dispositivos, si pudiera llamarse así, en torno a ponencias que antes has hecho,
las plantas. Alguna vez mencionaste los bosques. ¿Cómo es posible eso? Sí, bueno, hay soluciones comerciales que utilizan el ADN artificial como para introducir información, porque es un medio muy estable y siempre vamos a desarrollar medios para decodificar y codificar, porque es parte también de nuestra existencia. Pero hay gente, sobre todo artistas, investigadores, que han propuesto que se utilice el ADN de las plantas. Ya. Es decir, que metamos información en plantas y árboles. ¿Qué ocurre con ello? Bueno, pues ocurren varias cosas que me parecen interesantes. Una, que tendríamos que ver también si esto tiene una manera de extracción y daño a las plantas. Exacto. Yo he hablado con muchos biólogos, filósofos, y bueno, habría maneras de concebirlo de una manera en que las plantas tuvieran su propia agencia. ¿Y esto qué significa? Hay motivos por los que esta opción parece que no es tan comercializable, y es porque a medida que las plantas germinan, florecen, cambian, mutan, esa información podría transformarse. A mí eso me parece lo interesante, porque información humana que meteríamos en esas plantas sería alterada por el organismo propio de las plantas, generando información que a lo mejor no podemos interpretar ahora, pero es una información que no podríamos decir que no es interesante. Al mismo tiempo, un centro de datos no hecho con servidores, pero hecho con árboles y flores, es un centro de datos que no consume energía ni agua, sino que lo contrario, genera oxígeno y ayuda a la descarbonización del planeta. O sea que creo que es un sistema tal vez utópico, pero a lo mejor en el futuro vemos algún centro de datos que en realidad es un bosque, en el que nos acercamos a un árbol para descargarnos una canción de los Doors. O sea que, de cierta forma, también podría haber un aporte a la transición energética, a la necesidad de una política ecológica mayor con el mismo almacenamiento de datos. Exactamente. ¿No? Creo que hay muchas posibilidades a nivel político, a nivel de legislación, también a nivel técnico de desarrollo de prototipos. Yo acabo de desarrollar un prototipo con un centro de investigación del País Vasco que utiliza la energía de los computadores para construir una máquina de vermicompostaje con lombrices que transforman ese calor en humus. Y ese humus, esa tierra fértil, se utiliza luego en huertos urbanos. Es decir, hay maneras también de concebir a través del diseño, de la arquitectura, de la ciencia, otros modelos de gestión de los recursos en relación a nuestra información. ADN de plantas, de árboles, es decir, podría estar en nosotros mismos nuestra propia información, ¿o no? ¿Qué pasa con eso? Eso da mucho miedo, a mí me parece un poco, pero hay gente que lo está planteando. Ya. Decir, bueno, porque no son las personas las que llevan su información o la información de otros, cosa que me parece un poco... como Black Mirror. Sí, bueno, como Black Mirror. Sí. Es como cada uno somos como centros de datos móviles. Y bueno, puede que haya experimentos al respecto, no lo dudo, porque hablé hace poco con un profesor de Harvard que es pionero en el uso del ADN artificial para el almacenamiento de datos y me decía que están ya haciendo experimentos con insectos. ¿Qué proyecciones, para ir terminando, qué proyecciones te gustaría en torno al estudio que estás realizando, pero también al almacenaje de datos? ¿Dónde te gustaría que empezara a caminar esta necesidad, que sin duda es una necesidad? Sí, me encantaría que hubiera mayor responsabilidad por parte de los gobiernos en las tecnológicas y me gustaría que hubiera, lo que hemos hablado antes, una modalidad diferente de centros de datos, ya sea descentralizados o centralizados, pero que sean instituciones que sean más accesibles, que ese conocimiento que estamos produciendo como sociedad podría estar más cercano a nosotros y pudiéramos tomar decisiones sobre qué mantener y qué no. Y eso no está ocurriendo ahora. Entonces creo que además de soluciones técnicas, soluciones sociales y culturales y arquitectónicas son necesarias. Y en contacto siempre con las comunidades, ¿no? Que es importante. Te agradezco mucho, Marina, tu tiempo, por estar aquí también en Uchile TV. Te invitamos a conocer nuestro canal. Y nos despedimos de todos y todas. Esto es Y Ahora, ¿qué hacemos en el marco del Congreso Futuro 2024? ¡Chao!